Hoy se celebra en Perú el Día del Maestro y con motivo de esta ocasión hemos invitado a Marilú Martens. Ella es maestra y además ex ministra de Educación. Señora Martens, ¿cómo está? Hola Joaquín, muy bien, muchas gracias. Contenta y quisiera empezar saludando a todas las profesoras, los profesores del Perú. Este es un día realmente del reconocimiento de la gran labor que hacen, de la trascendental labor que hacen y cómo aportan desde sus espacios de trabajo al desarrollo del país. La labor, usted lo ha dicho, de un maestro es trascendental. Sin embargo, parece que hay quienes no comparten esta visión, y se lo digo porque, por ejemplo, la presidenta de la Comisión de Educación dijo hace poco que el maestro podía ser casi que prescindible si es que habían buenos libros de texto. ¿Cómo entender esto? Que dentro de nuestras autoridades políticas hay gente que no valoran la labor de los maestros. Mira, eso justamente es una pena, ¿no? Porque es una congresista, es una representante de los peruanos y la presidenta de la Comisión de Educación. La verdad que fue triste esa expresión. Digamos que dentro del marco que ella dijo que no había tenido tiempo de explicar bien, digamos que ojalá pueda salir y pedir una disculpa, que yo creo, ¿no? Además, en la Comisión de Educación también, cuando se presentaron las profesoras en calidad de invitadas, ¿no? Porque así es como se nos están invitando ahora las diferentes gestiones, justamente en esta investigación que están haciendo sobre los textos, fuimos en calidad de invitadas. Entonces yo sí creo que todos los profesores, todas las peruanas y peruanos, necesitamos de un respeto mutuo, ¿no? Entonces, yo sí espero que la señora salga y pida una disculpa, ¿no? Porque ningún texto reemplaza a un profesor, ningún texto. El profesor es el agente más importante en la formación de nuestros estudiantes. Y el texto, la computadora, el mueble, nos van a servir, sí, porque son equipos de apoyo y nos van a servir a dar una educación mejor, de calidad, ver dónde están las tendencias, pero el profesor es el referente, es el cercano al estudiante que va a formarlo a lo largo primero de los 11 años de educación básica y después en una educación superior. Ahora, si bien el maestro siempre va a ser necesario, también es verdad que la manera en la que adquirimos conocimiento va evolucionando. Además del libro, hay 1000 formas de esta Wikipedia, Internet. ¿El rol del maestro ante estos cambios tecnológicos ha cambiado, va a cambiar en el futuro? Mira, yo veo hoy día al maestro no como un acompañante, como se habló en algún momento, no como un promotor de la educación. Yo lo veo al maestro como un gestor de la formación integral de los estudiantes, ¿no? El maestro, desde la disciplina que enseña o desde el espacio donde está cercano a sus estudiantes, es quien realmente le enseña valores, actitudes y, por supuesto, las competencias que requiere desarrollar de acuerdo a la disciplina, ¿no? Pero sí, es verdad que hay muchas formas hoy día de adquirir información, pero el maestro no es un dador de esa información, ¿no? Es quien acompaña al estudiante para que él pueda desarrollar tal vez esas capacidades que le dan esa autonomía para poder recurrir a diferentes fuentes para informarse. Cuando usted salió del ministerio, la gestión siguiente hizo una modificación y ahora entran anualmente maestros a la carrera pública. El año pasado ingresaron unos 10.000. Quisiera preguntarle, ¿hay actualmente en Perú un déficit de maestros, de profesores en nuestras escuelas? Joaquín, lo que tenemos que hacer con los profesores es reordenar nuestro sistema, ¿no? Por ejemplo, hay espacios donde sí, te digo, estamos sobrepoblados, ¿no? Inclusive el ratio debería ser 25 estudiantes por maestro y no llegamos a ese ratio, ¿no? Llegamos de repente a 18, creo, ahorita no tengo la cifra exacta, pero sí tenemos suficientes maestros. Pero, sin embargo, carecemos de profesores, por ejemplo, en las zonas rurales, ¿no? Ahí no tenemos el equipo de profesores que requieren nuestros estudiantes en las zonas rurales. Entonces, sí hay que hacer un reordenamiento de nuestros profesores. No es que necesite crecer
todo este grupo de profesores y profesoras, no lo necesitamos crecer. Tal vez sí empezar a hacer que ingresen a la carrera, porque hay muchos que son contratados, no todos son nombrados, un gran porcentaje de nuestros docentes son contratados, ¿no? Pero no se trata pues de decir, ya entren todos, ¿no? Sino que tengan realmente las condiciones, las competencias desarrolladas para que a través de este proceso meritocrático puedan ingresar al sistema, a la carrera pública magisterial. De acuerdo, solo para precisar, los contratados no están adentro de la carrera pública magisterial. No. Se les contrata de manera temporal por un año. Así es, los contratados y justamente, digamos, este grupo de contratados que también es importante tener porque podemos tener la flexibilidad de poder enviarlos a sitios donde no van otros profesores o contratarlos por otros tiempos, ¿no? Claro, me imagino. Sin embargo, las condiciones, perdón Joaquín, son justamente a partir del 2017, donde tuve la verdad la satisfacción de poder entregar este gran avance en la carrera pública magisterial y en la carrera de los docentes, el incremento de la remuneración del sueldo de los profesores contratados y de los profesores nombrados, ¿no? Tanto los contratados como los nombrados se les incrementó en el 2017 a 2.000 soles a los nombrados en la primera escala y a los contratados igual, los mismos, ¿no? Pero los nombrados pasan por un proceso para ingresar a la carrera. ¿El estándar que se exige a los contratados entonces es menor en términos de la valla, de la prueba de ingreso? No, no es menor, pero para ingresar a la carrera sí requieres de pasar una evaluación a nivel nacional, ¿no? Primero que es escrita, de ahí ya vas a evaluaciones en las regiones, se hace una evaluación de desempeño. Sí hay un proceso que deben pasar para ingresar a la carrera. No es que se les exija menos, porque son profesores que también tienen estándares que cumplir para ser contratados. Quisiera preguntarle sobre la evaluación de desempeño. Como en muchas cosas, medir es importante para mejorar. Sin embargo, no se realizó una medición en el año pasado y ahora se ha pasado de un esquema censal a un esquema muestral. ¿Este cambio es positivo? ¿Cuáles son las razones por las que esta alternativa sería mejor que una evaluación censal? A ver, el cambio que ha anunciado el Ministerio de Educación de la evaluación censal que se venía haciendo durante más de 10 años, 12 años, del 2007, obedece a segundo y primaria, ¿no? En el Ministerio de Educación se evaluaba censalmente segundo de primaria, cuarto de primaria y segundo de media. A partir de lo que se ha anunciado, ya segundo de primaria ya no va a ser la evaluación censal, sino muestral. Las otras van a seguir siendo censales. Las otras van a seguir siendo censales. Y también hay otras muestrales en sexto de primaria, me parece, sí hay, ¿no? Entonces, yo creo que lo importante de este cambio es que el Ministerio de Educación puede explicar a qué política de evaluación obedece, ¿no? Que esté enmarcada dentro de la política, cuál es el plan de implementación. Un plan de evaluación no es a corto plazo, ¿no? No es que una gestión diga, bueno, yo lo voy a hacer así y que la siguiente gestión lo cambie. Un plan de evaluación debe ser a mediano plazo, porque el propósito de la evaluación, ¿no? Es poder medir los logros de aprendizaje de nuestros estudiantes para a partir de esto, monitorear, para a partir de esto poder justamente hacer los ajustes, el fortalecimiento que requieren los logros de aprendizaje. Pero uno pensaría que una evaluación censal es preferible porque no está sujeta a riesgo de que tu proceso de selección no haya sido exacto. ¿Por qué si ya la tenía censal, por qué optar por una muestral? ¿Por cuál? Digamos, usted ya no está en el ministerio, pero ¿por qué cree que puede haber sido esta decisión? Yo creo que en segundo de primaria lo que ha venido pasando es que ya no se movían mucho los logros durante años anteriores, ¿no? Los estudiantes ya habían llegado, la mayoría, el 50% casi ya estaba en los logros esperados, ¿no? Y eso ya se venía repitiendo año a año, ¿no? Entonces ya no había, digamos que un resultado que nos hiciera tener cambios importantes a partir de esto. Y eso solo pasaba en segundo de primaria. No pasaba ni en cuarto de primaria, ni en segundo de secundaria. Podría ser eso
una de las razones por las que optaron, porque sí vamos a seguir midiendo, pero ya muestral. Ahora, algo importante, las regiones, porque en el 2018 no se evaluó, no se implementó la prueba, pero las regiones sí implementaron sus evaluaciones. Entonces sí podemos tener esta historia que es muy importante para ver cómo viene dándose el comportamiento, ¿no? Y otra cosa que el Ministerio de Educación ahora ha dicho que era un incentivo perverso, ¿no? ¿Por qué? Porque los profesores que enseñaban en segundo eran los mejores, había una especie de entrenamiento y no más bien un desarrollo de las competencias de los estudiantes. Sin embargo, yo creo que... Pero lo mismo puede afectar eso a la prueba muestral, ¿no? Exacto, y a los otros grados. Entonces sí habría que ver si se identifica que este puede ser un incentivo perverso, cómo justamente hacer, ¿no? Porque de eso se trata, para que realmente sea un impulsador, una motivación, esta data que tenemos, ¿no? Con todos estos indicadores que pueden ir saliendo en el camino, además de los que se plantean, para mejorar los aprendizajes de los estudiantes. Uno de los efectos que ha tenido la migración venezolana en el Perú es una mayor cantidad de estudiantes en las escuelas. Se estima que este año han ingresado 100.000 venezolanos a la educación básica regular. ¿Estamos en capacidad de absorber una cantidad tan grande de estudiantes? Bueno, definitivamente tiene que haber un esfuerzo, ¿no? Tiene que haber un esfuerzo grande. No es que tengamos, digamos, holgura en la capacidad que hoy día tiene el Ministerio de Educación. Los recursos no son suficientes, las escuelas no son suficientes, la infraestructura, hay mucha infraestructura que tenemos que mejorar, pero la educación, Joaquín, es un derecho fundamental, un servicio esencial y no le podemos negar educación a nadie. ¿Y esto podría implicar que la calidad del servicio disminuya para todos? Porque me imagino yo que si hay más alumnos en la clase, también la experiencia del estudiante cambia. Mira, como te digo, es importante siempre escuchar cuál es el plan de implementación de estas nuevas cosas que van apareciendo en nuestro sistema educativo, ¿no? No sé cuál es el plan de implementación que ha tenido el Ministerio de Educación, pero siempre tiene que velar por la calidad del servicio que se da. Ahora, algo importante, y esto ya lo quiero ver a nivel de el valor agregado que van a tener nuestros estudiantes con el ingreso de estudiantes que por condiciones adversas vienen y necesitan ese apoyo del país, ¿no? Siempre todas estas cosas, Joaquín, fortalecen la formación de los estudiantes. Es un valor agregado que estamos dando a la educación. En mayo de este año, la ministra Flor Pablo fue interpelada por unos textos escolares que tenían un enlace a una página que tenía contenidos presuntamente no apropiados para menores de edad, y al margen de la interpelación esto generó el debate sobre cuál debe ser el rol de la educación pública en términos de educación sexual. Desde su punto de vista, ¿qué tan lejos debe llegar o a qué punto debemos llevar la educación sexual en la educación básica regular? Totalmente necesario. La educación sexual no es una cosa nueva. Ya desde el año 96 teníamos una guía de educación sexual en las escuelas, y esto se ve a raíz de necesidades, de las consecuencias que estábamos viviendo ya desde esa época, ¿no? Sí es verdad que hubo mucho debate por el enfoque de género, el cual contiene la formación de educación sexual integral en los estudiantes, la cual tiene que ser vista por los padres de familia como una educación científica, ética, pertinente a la edad, a la madurez de los estudiantes. Estos factores están dentro de la propuesta de educación sexual integral. Y sobre estos textos específicos que yo he podido ver, finalmente lo que tienen es, citan una fuente, ¿no? Y la fuente tiene más cosas. Como cuando tú entras a la enciclopedia británica, porque la citaste por una fuente, es mucho más amplia la información que puede haber una fuente. Digamos que lo que podamos cuestionar de eso es que no era una fuente oficial, ¿no? Era como un Wikipedia, digamos, ¿no? O sea, una fuente no muy confiable para un texto escolar oficial.
Entonces, sí se requiere una educación sexual integral y los resultados que tenemos hoy día, lo que estamos viviendo, nos dicen que debemos implementarla y con mucha fuerza. Los mismos estudiantes, en el 2017, la Universidad Cayetano Heredia hizo un estudio y entrevistó a estudiantes de creo que cuarto y quinto de secundaria. Joaquín, casi el 97%, me parece, 96, 97% de los estudiantes querían una educación sexual integral, necesitaban una educación integral, porque ellos lo que decían es, si a nosotros no nos dan una educación dentro del colegio pertinente, nosotros buscamos otro en internet, tipo de fuentes. Pues, claro. Internet, que es imprecisa y sabe Dios que encontrarán ahí, ¿no? Mejor que aprendan en el colegio. Totalmente. Y claro que es importante que los padres sepan de qué se trata la educación integral, la educación sexual integral, ¿no? Entonces, sí es un trabajo con la familia también, porque inclusive hay talleres para los padres de familia, cómo abordar temas como estos, ¿no? Que todavía hay cierto como temor o no se da de manera natural, que debe de darse. Y otra cosa que por ejemplo, es importante tener en cuenta, por ejemplo, en estos centros como Maranguita, ¿no? El conocido centro de reformación de Maranguita, los chicos menores de edad, cerca del 60% es justamente por algún tipo de agresión sexual, ¿no? A menores, y son chicos que nadie les enseñó a manejar su sexualidad. Entonces, no solamente tienes que manejar tu sexualidad para tener una vida responsable, ¿no? Y conocer también tus derechos de ellos. Necesitamos enseñar. ¿Y qué le respondería a algunos colectivos que afirman que el rol de dar educación sexual debe recaer en los padres, en la familia, que no tienen por qué estar hablándole de eso en el colegio? Mira, yo creo que hay padres que con preocupaciones genuinas, que hay que llegar a ellos y poder informarles de qué se trata la educación sexual integral que se da en los colegios, y no es lo que estos colectivos están propagando. La información que están dando no es real. Entonces, ahí el Ministerio de Educación tiene una misión muy importante, ¿no? De llegar a los padres con la información de qué es lo que se enseña a los niños desde que son chiquitos, sí, porque una de las cosas es cómo a un niño le van a enseñar educación sexual. Hay que enseñarle a los niños cuáles son sus derechos. A ti nadie te toca. Si a ti alguien te está haciendo sentir incómodo, comunícate con tu profesora, díselo a tus papás. Ese es el tipo, por supuesto, pertinente con la edad, que se enseña cuando son más pequeños, y conforme van madurando, digamos, vamos entrando un poco a temas un poquito más más grandes, ¿no? Entonces, yo sí pediría a los colectivos que primero informen con la verdad qué es lo que enseñamos en las escuelas, y segundo, que vean que la necesidad está más allá de repente que de sus propios hogares, ¿no? Eso es un poco como solo mirarse el ombligo, ¿no? Y yo le enseño muy bien a mi hijo, pero la realidad no es así en todo el país, ¿no? Hay padres que tampoco les enseñaron educación sexual y no saben cómo abordarla con sus hijos. Entonces, esta es una forma, pues, de poder dar una educación con equidad, ¿no? Que todos tengan el mismo derecho, pero de acuerdo a la condición en la que se encuentran. Finalmente, pasando a un ámbito más personal, usted es maestra, usted sabe lo que sucede al interior del aula, y quisiera preguntarle, ¿cómo así que se animó a empezar en esta carrera de la educación? Mira, la verdad que desde muy chica me gustó mucho, mis juegos eran a que yo era maestra. En mi familia, mi abuela era maestra, la hermana de mi abuela fue maestra, ellas estuvieron en el colegio en el Juan Alarco de Damat, su otra hermana era profesora en Moquegua, entonces como que había, también tengo una historia de maestros en mi familia, y es una pasión, ser educadora es algo que crece, que nació, y que me ha dado tantas satisfacciones en los diferentes momentos de mi vida, ¿no? En algún momento era la profesora de mis hijos, después he sido también profesora en diferentes espacios. Es realmente una
actividad gratificante, muy gratificante. Así es que así fue profesora, aunque mi papá no quería, me decía profesora, pero la verdad que me ha dado demasiadas satisfacciones en la vida esta profesión ¿Y cree usted que la recomiendo? En la sociedad, ya vimos que parece que algunos congresistas no valoran adecuadamente a los maestros, pero como sociedad nosotros valoramos, le damos el valor que merece la profesión, el oficio de maestro? Creo que no. Por eso dentro de la política educativa hay un componente muy importante que es la revalorización del docente, ¿no? Entonces, y que implica mucho, más allá, por supuesto que también está incluido, pero es mucho más de mejorar la remuneración, mucho más. Pero yo sí creo, Joaquín, como lo dije hace un ratito, el respeto siempre es mutuo. Y las personas no se respetan porque sí, porque es una imposición, sino las personas se hacen respetables. La profesión del maestro es una profesión respetable. Y nosotros los maestros tenemos que recuperar, ¿no?, esa posición ante la sociedad. Pero la sociedad también tiene que valorar la gran labor que hacen los docentes. Y no solo gran labor porque es trascendental, sino que de ella depende realmente que podamos avanzar, ¿no?, de que podamos salir de estos círculos de pobreza, que nos convirtamos en círculos virtuosos. Es una profesión que realmente va a generar el cambio, ¿no?, de mejora de la vida de las personas. Yo le agradezco mucho y feliz Día del Maestro. Muchas gracias. Marilu Martens, ex ministra de Educación y maestra en Perú 21 Televisión. Sigan atentos a nuestra programación. Hasta luego.